Bueno, con Biblia en mano, entonces, el título que le puse a enseñanza de la palabra de Dios, extraída directamente de la palabra de Dios, es Nuestro trabajo como hijos de Dios, ¿sí? Así se llama. Y vamos a interiorizarnos en el comienzo de la iglesia, ¿sí? Como cuerpo de Cristo. ¿Cómo comenzó? ¿Qué es lo que pasó? Las cosas más importantes acerca del comienzo de la iglesia de Cristo. Pero como vamos a leer hechos históricos que sucedieron concretamente en la realidad, vamos a empezar leyendo un pasaje bíblico que es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, porque tenemos que tener bien presente esto a la hora de leer hechos históricos que están escritos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, leemos: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A la hora de ponerse a leer la palabra de Dios, la Biblia, hay que tener presente esto, que la Escritura no es de interpretación privada, porque no fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a leer otra versión de estos dos versículos. La Biblia del lenguaje sencillo dice así, escuchá, si no tenés esta versión, escuchá cómo dice esta versión del lenguaje sencillo estos dos versículos. Dice: pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Fueron guiados por el Espíritu Santo y nadie habló por su propia cuenta. Tengamos en cuenta eso, porque cada cosa que nosotros leamos que sucedió, recordá que no fue traída, no fue escrita por voluntad humana, sino que Dios mismo le habló a los profetas para poder escribir esto. Entonces vamos a comenzar a recorrer, vamos a leer bastante de la palabra de Dios hoy, vamos a recorrer los evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios, y vamos a poner nuestro foco de atención en lo último, el último hecho narrado en cada uno de los evangelios en cuanto se refiere a Jesús, ¿sí? ¿Qué hecho relata cada uno de los evangelios, el último particularmente, acerca de Jesús? Vamos a empezar por el evangelio de Mateo. Y como queremos saber lo último con respecto a Jesús, vamos a ir al capítulo 28, ¿sí? Y vamos a leer bastante de este capítulo 28, y creo que es todo el capítulo. Es muy buena idea, ¿sí? Yo digo, muy buena idea, es muy buen hábito poder leer capítulos enteros de la palabra de Dios, ¿sí? Porque así nosotros podemos tener un entendimiento del contexto en que sucede, ¿sí? Bueno, vamos a leer gran parte del capítulo 28 de Mateo, entonces. Desde el versículo 1, ¿sí? Vamos a leer todo el capítulo. Leemos lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. Mirá,
dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, como había dicho, ¿no? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve», y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Y así termina el capítulo 28 de Mateo. Varias cosas importantes para tener en cuenta, que todo aquello que cuando uno se despide de alguien, ¿qué hace? Hace las recomendaciones básicas y más importantes para que tengan en cuenta. Fíjate las recomendaciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una vez resucitado, entonces este último capítulo de Mateo narra acerca de Jesucristo resucitado y del mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Sí? Esto es muy importante para tener en cuenta. Ese es un mandato que el mismo Jesucristo hace a sus discípulos. Una pequeña observación que quiero hacer del versículo 19, que dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay una versión en particular, como te había comentado, que las versiones bíblicas son muy interesantes para poder comparar un mismo versículo. Bueno, el versículo 19, hay varias versiones que leen de una manera diferente. Entonces nos hace pensar que este versículo fue mal traducido. La parte de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no aparecen en todas las versiones. Con lo cual caemos en la cuenta de que esta parte fue agregada a través de las distintas versiones y a través del tiempo. Por otro lado, si uno lee el libro de Hechos, en donde los discípulos hicieron caso y obedecieron a poder hablar, enseñarles a las personas a dar las buenas nuevas, ¿sí? Predicar el Evangelio, en ningún caso, los discípulos
bautizaron a la gente, es decir, los hacían salvas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No aparece eso, pero sí aparece que todas las veces los discípulos, todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Él. ¿Sí? Así que bueno, esta parte quería hacer hincapié de que hay versiones que no aparece esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es una parte agregada. Sigamos con el otro evangelio. Yo dije que íbamos a recorrer los otros evangelios. El evangelio de Marcos, último capítulo también, ¿sí? Versículo 16. Yo después te voy a hacer un resumen de los 4 evangelios para que tomes nota, aunque sea rápida, de cada uno, de todos los evangelios que vamos leyendo. Vamos a leer desde el versículo 14 al 20. A ver qué dice Marcos, el último hecho de Jesús. Dice versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, está hablando Jesús, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Mira, en 6 versículos tenemos tanta información, tantas promesas, ¿sí? Y tanto mandato también, porque Jesucristo resucitado les mandó lo mismo que pasó en Mateo, los mandó a que vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y también una promesa que dice que en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas. Les prometió en ese momento, ¿sí? Jesús a sus discípulos. Y luego, algo que a mí me gustaría haber estado presente para poder verlo, ¿no? Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí está, esperando el momento que Dios lo envíe nuevamente. Vamos al Evangelio de Lucas, también último capítulo. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículos desde el 46 al 53. Bueno, lee así la palabra de Dios. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sí?
nuevamente más promesas que podemos ver acá en el Evangelio de Lucas, que iba a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, ¿sí? Y la promesa que era ser investidos de poder desde lo alto, el poder de Dios, ¿sí? Y también relata la ascensión, porque fue llevado arriba. Bueno, último evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos del 20 al 22, leemos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sí? Un poco acá Jesucristo le dijo, bueno, no te metas, si yo quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, quiere decir que ahí entre líneas le estaba diciendo, él va a volver. ¿Sí? Te hago un resumen de los 4 evangelios que leímos y en forma resumida la información que tiene cada uno de ellos en cuanto al último hecho acerca de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo se menciona la resurrección de Jesucristo y que los envía a ir y a ser discípulos enseñándoles la palabra de Dios, ¿no? En el Evangelio de Marcos, luego de que Dios resucitara a Jesucristo de los muertos, se presenta a sus discípulos y también los envía a predicar el Evangelio y se describe el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas se menciona la promesa del don de Espíritu Santo, que iba a suceder luego en Pentecostés, ¿no? Pero ya le promete, ¿sí? Que dice que iban a ser investidos de poder desde lo alto, ¿no? Bueno, se encuentra entonces la promesa del don de Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Juan se menciona, entre líneas, pero se menciona, la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos puntos que los fuimos leyendo en los distintos evangelios es el último suceso que se menciona de nuestro. Y bueno, y toda esta información repartida entre los 4 evangelios vuelcan y se unifican en el primer capítulo del libro de Hechos. Entonces, en Hechos 1 vamos a leer desde el 1 al 14 y vamos a ir notando que lo que vamos leyendo, cómo está relacionado con algunos de los puntos que leímos en los distintos evangelios, ¿no? Dice en el Hechos 1:1, empezamos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acá me voy a frenar porque te quiero hacer notar que habla que, bueno, el primer tratado, el libro de Hechos, fue escrito por inspiración, por revelación de Dios, por Lucas, ¿no? Ten en cuenta cómo habíamos comenzado el día de hoy. Bueno, fue por inspiración de Dios, Lucas escribió, Dios le dijo todo lo que tenía que escribir a Lucas en el libro de Hechos, y el primer tratado fue el Evangelio de Lucas. El segundo tratado, escrito por Lucas, por revelación de Dios, bueno, fue el libro de Hechos. Por eso dice, en el primer tratado, en el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer y enseñar, hasta que el día que fue recibido arriba, que es, recordá que, y si no te lo recuerdo, que en el Evangelio de Marcos fue el último hecho mencionado en este Evangelio, cuando Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, ¿no?
Y por otro lado, también menciona en el versículo 3 de que les había, entre el 2 y el 3, le había dado mandamiento para que vayan a hablar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Bueno, esto en los distintos evangelios también se menciona. Sigamos en el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que tenían que esperar que, mira lo que dice, sino que esperasen la promesa del Padre. Esto lo habíamos leído en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto también se mencionó en el Evangelio de Lucas, porque había hecho la promesa de recibir poder desde lo alto, que es ser bautizados con el Espíritu Santo, con el don de Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les hizo una pregunta, le hicieron una pregunta bastante coherente, ¿sí? ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron esta pregunta? Porque ellos, después de todo el tiempo que habían escuchado de boca directa del Señor Jesucristo, sabía que Jesucristo venía para restaurar el reino, ¿sí? Pero lo que no sabían que no era ese el momento. Pero sabía que el objetivo de Jesucristo es restaurar el reino. Por eso les hacen esta pregunta. Pero Jesucristo les responde a esta inquietud. En el versículo 7 está la respuesta. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? En otras palabras, bueno, no importa, ustedes no piensen en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo está en manos de Dios. Versículo 8. Versículo clave de todo el libro de Hechos, no de este capítulo, de todo el libro de Hechos. Mirá qué les dice, después de que no les toca saber los tiempos o las sazones, sino que el Padre puso en su sola potestad el tema del tiempo, ¿no? En el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto también lo leímos en los Evangelios, con respecto a la promesa del Espíritu Santo, porque dice acá, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el don de Espíritu Santo, lo leímos en Lucas. Y después en la segunda parte de este versículo 8 dice que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, dice, que también se menciona en Mateo. Esta es la comisión que todavía hoy en día está vigente. Esta comisión no fue solamente a la iglesia de ese momento, es decir, a los discípulos de ese momento, sino que fue una comisión, un mandato a la iglesia. Y nosotros hoy en día formamos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo. Así que es un mandato hecho para nosotros también. Es general, es un llamado general a todos. No esperemos que nos llame, ya nos avisó, ya nos dejó este mandato de ser testigos nosotros hasta lo último de la tierra. Pero a la vez, además de ser general, también es muy personal, porque cada uno de nosotros tenemos que aceptar esta responsabilidad y asumir la responsabilidad de decir que sí, que queremos hacer esto. Es nuestra misión, es nuestro trabajo como hijos de Dios. Este es nuestro trabajo como hijos de Dios.
es ser testigos de la grandeza de Dios y su palabra, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hasta lo último de la tierra, hasta donde vos puedas. Ese es nuestro trabajo, propagar la palabra de Dios en todo el mundo. No podemos decir que le toca a otro hacerlo, o que yo no soy digno de hacerlo. Sí, somos dignos todos, porque formamos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Sigamos en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esto lo leímos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, lo leímos en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Fue alzado y le recibió una nube y se lo ocultó de sus ojos. Quiere decir que, fíjate, lo último que dijo nuestro Señor Jesucristo en este ministerio en la tierra fue que todos nosotros seamos testigos hasta lo último de la tierra. Eso es lo último que dijo, ¿sí? Y cuando, te repito lo que había dicho hace unos minutos atrás, cuando uno se despide de alguien, trata de decirle lo más importante a lo último como para que les quede grabado, ¿sí? Me voy, pero acordate de esto. Bueno, Jesucristo hizo lo mismo. Bueno, ahora me tengo que ir a la diestra del Padre, ¿sí? Pero acordate, tienen que ser testigos, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra comisión. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Les hizo una pregunta. ¿Por qué están mirando al cielo? Y mira por qué les hace esta pregunta. Porque le siguen diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, de esta misma manera, así, vendrá como les habéis visto ir al cielo. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es una promesa. Jesucristo retorna y lo estamos esperando. ¿Cuándo? Los tiempos están en la sola potestad de nuestro Padre Celestial. Sigamos leyendo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? El versículo 8, que fue lo último que Jesucristo dijo, es la clave de todo el libro de Hechos. ¿Sí? Si vos lees después todo el libro de Hechos, vas a ver que los discípulos se movieron teniendo esto presente en su cabeza, ¿sí? Iban a recibir poder, ¿sí? ¿Y cuándo lo hicieron? Por un momento andate a Hechos capítulo 2, porque acá se relata el momento que recibieron el poder, cuando recibieron el don de Espíritu Santo. Hechos 2, entonces, desde el versículo 1 al 4, leemos: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te acordás que en un evangelio, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo mismo decía que iban a hablar otras lenguas? Bueno, acá sucedió, ¿sí? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, del don de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La promesa del don de Espíritu Santo que Jesucristo había hecho en varias oportunidades a lo largo de todo su ministerio ocurrió, ¿sí? Acá lo leímos en Hechos 2. Luego de Pentecostés, el gran hecho es que el Espíritu Santo, que moraba en ellos, y que es el mismo Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo que mora en nosotros también, que somos todos los hijos de Dios, es el mismo. No es que los apóstoles recibieron el don de Espíritu Santo y recibieron poder, y nosotros, recibiendo el Espíritu Santo también, el mismo don de Espíritu Santo, no recibimos poder. No. El don de Espíritu Santo radica en que nosotros recibimos poder. El mismo poder que tenían los primeros que recibieron el don de Espíritu Santo, que fueron los apóstoles, en el día de Pentecostés. Toda persona, hija de Dios, es decir, que confesó con la boca que Jesús es el Señor y creyó en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, si querés después leer Romanos 10, 9 y 10, es hija de Dios, recibió el mismo don de Espíritu Santo. La Iglesia, todos aquellos que somos hijos de Dios, formamos el único cuerpo de Cristo. Como hijos de Dios, recibimos el don de Espíritu Santo que es poder desde lo alto. Y si seguimos leyendo capítulo tras capítulo todo el libro de Hechos, vamos a poder notar que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se movía de acuerdo a ese poder que había recibido en el día de Pentecostés. Entonces, ¿por qué nosotros pensar que no lo tenemos? Nosotros recibimos el mismo poder, entonces. Hay una tendencia natural en el ser humano a alejarse de Dios, es verdad, es la naturaleza humana esa, que heredamos de Adán. El problema no está en la palabra de Dios, no está en ninguna otra parte, sino en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él está dispuesto a darnos ese poder. Cuando nosotros decidimos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, recibimos el mismo poder que recibieron los apóstoles. Es nuestra realidad. Creámoslo o no, es nuestra realidad, ¿sí? Si nosotros lo creemos, vamos a andar manifestando ese poder y acorde a ese poder, como lo hacía la iglesia del primer siglo. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer un pasaje donde nos va a alentar a que nosotros podemos hacer todas esas cosas que leemos en el libro de Hechos y leemos en todos los evangelios, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, es decir, que lo padeció en lugar nuestro. Nosotros no tenemos que padecer más, ¿sí? Ya lo hizo Jesucristo en lugar nuestro, por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo, durante su vida, nos dejó ejemplo de cómo un hijo de Dios tiene que andar en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se esforzó, fue valiente,
aprendió la voluntad de su Padre y la cumplió poniéndola en práctica en su vida. Pero todavía continúa trabajando, continúa obrando. Simplemente cambió su posición. Uno de los trabajos que tiene nuestro Señor Jesucristo al día de hoy es ser cabeza del cuerpo de la iglesia. Él dirige toda la iglesia, a cada uno de sus miembros, ¿sí? Es una de las cosas que Él hace al día de hoy. Sigue trabajando, no dejó de trabajar. Ha cambiado su lugar nada más. Mientras que estaba acá en la tierra, su lugar de trabajo estaba localizado en Capernaum. Ahora, su centro de trabajo, su centro de operaciones está a la diestra del Padre. Nosotros ahora estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y acá es el lugar de nuestro trabajo, moviendo la palabra de Dios, difundiendo la palabra de Dios. Con el don de Espíritu Santo, nosotros tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Tenemos poder desde lo alto. El mismo Jesucristo nos alienta a seguir sus pisadas y aún más, no se queda con que lo imitemos nada más. Andá yendo al Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 12, porque terminamos de leer recién que en Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 22, fue más allá y dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Sí? Esto lo dijo Jesucristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, aún mayores que las obras de Jesucristo. ¿Sí? El que cree en Él, porque yo voy al Padre. Bueno, Él ya fue al Padre, ya ascendió, está a la diestra del Padre. Bueno, entonces está disponible que hagamos sus obras y aún mayores. Hechos 1, entonces, resumiéndote, conduce a los 4 evangelios en un punto focal, es decir, los junta a todos, resume los 4 evangelios. Te recuerdo, Mateo concluyó con la resurrección de Jesucristo, Marcos con su ascensión, Lucas con la promesa del Espíritu Santo y Juan con la promesa de su segunda venida. Todo esto lo pudimos leer en unos pocos versículos del capítulo 1 de Hechos, ¿sí? Reunió los 4 relatos y los mencionó todos juntos por ser los hechos más importantes que sucedieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Andá yendo mientras tanto a segunda de Timoteo capítulo 1, porque te quiero recordar que en los distintos evangelios leímos que el mandato de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia del primer siglo, ¿sí?, a sus discípulos en ese momento, fue que prediquemos y que vayamos por el mundo y que hablemos la palabra de Dios y prediquemos el reino de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Recordás que lo leímos? ¿Sí? Y que tenemos que continuar, y es continuar trabajando en eso, porque es para nosotros también. Nosotros formamos parte de esa iglesia que formaban ellos. En 2 de Timoteo capítulo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y acá es lo que nos encarece. Mirá en el versículo 2 lo que nos dice a cada uno de nosotros. Si querés, poné tu nombre acá, ¿sí? Porque te lo está diciendo a vos y a mí también. Me dice esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es nuestro trabajo. Esto es lo que mandó Jesucristo a sus discípulos antes de su ascensión, ¿sí? Es lo último que les dijo a todos. Esta es nuestra tarea como hijos de Dios. Tenemos que retener en nuestro corazón cada día esto. Y para terminar voy a comenzar con
el primer registro con el que empecé hoy en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, habíamos empezado con el versículo 20 y 21, que ninguna profecía era de interpretación privada y que cada palabra de la palabra de Dios, escrita por santos hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así habíamos comenzado. Te leo el 19, Segunda de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1, 19, el versículo anterior con el que habíamos empezado. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Te voy a leer este mismo pasaje en la Biblia del lenguaje sencillo. Fíjate cómo lo traduce. Dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Y por supuesto que nos va a cambiar la vida, porque vamos a poder restaurar la tierra que Dios nos prometió y poder vivir por siempre en el reino de Dios. Bueno, nuestro trabajo es predicar la palabra, exhortar a toda persona que podamos predicarle la palabra, hablarle la palabra. ¿Para qué? Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por todas tus bendiciones, por darnos entendimiento, por darnos sabiduría, por proveernos de tu palabra maravillosa, Padre, para poder conocer tu voluntad, para poder vivir una vida plena, abundante, una vida de conocimiento de tu palabra y de tu amor, para estar tranquilos, relajados, reposados, sabiendo que vamos a estar viviendo por siempre con vos, Padre. Gracias por este entendimiento, por bendecir nuestras vidas y por esta hermosa y maravillosa esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo y de que la restauración de esta tierra con cielos nuevos, con nuevas tierras, Dios. Y bueno, Padre, sabiendo que por siempre estamos juntos. Amén. Amén.